¿Existe realmente el libro Necronomicon? El Necronomicon fue citado muchas veces por Lovecraft a lo largo de su obra y, pese a que admitió que no era más que un invento suyo, algunos aún creen que el Necronomicon existe y que en él se encierran los secretos para despertar a las terribles y siniestras fuerzas que alguna vez imperaron sobre la Tierra antes de que la humanidad viese la luz. Al igual que Jorge Luis Borges, P. Lovecraft fue un maestro a la hora de inventar libros que nunca existieron y crear y usar con asombrosa verosimilitud las citas de aquellas quimeras bibliográficas. Fruto de ese talento es el Necronomicon, texto que principalmente es un grimorio ficticio que pertenece al ámbito de la magia negra, sobre todo nigromancia, que fusiona terribles ritos prearios con elementos que recuerdan a los grimorios medievales y con otros rituales conocidos por los folcloristas y que, por los relatos que encierra, es capaz de suscitar en muchas mentes la idea de unos terribles seres primigenios que vinieron de las oscuras entrañas del cosmos y desplegaron sobre la Tierra una siniestra civilización anterior a los primeros hombres. Combinando en el Necronomicon lo ficticio y lo real, Lovecraft desplegó todos sus amplios conocimientos de ocultismo y mitología para escribir su siniestra obra y así, a través de aquella y del paso del tiempo, dar lugar a varios textos que reclaman ser el verdadero Necronomicon, a escritos falaces que avalan su existencia, a fichas ficticias que incluso han llegado a librerías universitarias y, desde luego, a muchos, particularmente ocultistas y aficionados a lo gótico y tendencias afines. Ilusos que lo buscan y afirman que en realidad, debido a la presión ejercida por oscuras fuerzas, lo que Lovecraft inventó no fue el Necronomicon sino más bien su afirmación de que había inventado el Necronomicon, siendo así mentira que el Necronomicon era una elaborada mentira suya. Su etimología. Necronomicon, nombre inventado por Lovecraft a partir de un sueño, viene de necros, muerto en griego, nomos, ley en griego, eikos, partícula griega sin sentido propio que se usa para formar adjetivos, y significa algo así como relativo a las leyes de los muertos, aunque, según la más detallada interpretación que el propio Lovecraft le da en una carta escrita a Harry Officer en 1937, su significado sería imagen de la ley de los muertos. En árabe, idioma en el que supuestamente se habría escrito el ejemplar primigenio, su título es Kita al-Azif, lo cual significa el rumor de los insectos por la noche, nombre este que ya refleja la filiación sombría del libro en tanto que en el folclore árabe se le atribuían a demonios como los djinns y los gules el mismo ruido de los insectos nocturnos, por lo cual, dentro del título, insectos es una forma metafórica de decir demonios y por tanto el sentido final sería el rumor de los demonios por la noche, título ciertamente complejo en tanto que rumor y noche se prestan a exhaustivas interpretaciones simbólicas. En cuanto al nombre del autor, ficticio, del Necronomicon, el árabe Abdul al-Azred, vemos que este es un nombre que se encuentra en las 1001 noches y que, según dejan traslucir ciertas cartas de Lovecraft a sus amigos, se trata de un vanidoso apodo que Lovecraft se auto-otorgó en la infancia tras leer las 1001 noches, apodo que, por analogía fonética, significa el que todo lo ha leído en tanto que suena casi igual que Olas Reed. La fantástica historia del Necronomicon. Esta historia, que aún es creída por algunos como real, fue ideada por Lovecraft en 1927 dentro de un texto llamado Una historia del Necronomicon, escrito este último que habría de ser publicado en 1938, ya fallecido el autor, gracias a los varios amigos de Lovecraft que admiraban su obra. En ella se nos habla de Abdul al-Azred, un poeta árabe oriundo de Saná, Yemen, el cual supuestamente habría escrito la obra durante la dinastía de los califas omeyas en el año 738 de Calle. Todo empezó cuando al-Azred visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, pasando después 10 años en completa soledad dentro de un desierto ubicado al sur de Arabia y conocido actualmente como el Dana o desierto escarlata, un desierto del cual se cree que está habitado por espíritus malignos y horrendos monstruos, una árida y extensa región en la que, todo aquel que ha permanecido un tiempo y escapado con vida, ha afirmado ser testigo de cosas extrañas e inquietantes fenómenos sobrenaturales. Nadie sabe bien cómo al-Azred sobrevivió todo ese tiempo, pero lo cierto es que, fruto de esa experiencia, en esos últimos años de su vida transcurridos todos en Damasco, al-Azred escribió, bajo el nombre de Kita al-Azif, el libro que actualmente es conocido como el Necronomicon. En cuanto a su conocida locura, se decía que al-Azred no era muy devoto de la fe islámica, que adoraba a unas entidades desconocidas que él llamaba Yoxotot-Ictulu y que afirmaba haber conocido a la mítica ciudad de Ilrem o ciudad de los pilares, ciudad en la que decía haber hallado en sus ruinas los arcanos indicios de una raza inteligente anterior a la humanidad. Volviendo al Necronomicon, escribirlo le costaría demasiado caro. Fue así que, según nos cuenta en el siglo XII su biógrafo Ibn Khalikan, al-Azred tuvo una muerte magnífica acontecida a plena luz del día, en la mañana, bajo los rayos intensos del sol y ante los rostros aterrorizados de numerosos testigos, al-Azred fue devorado por un monstruo invisible. Mucho después de su muerte, en el año 950 y como consecuencia de su circulación secreta entre ciertos grupos filosóficos, Theodorus Piletas lo tradujo al griego bajo el conocido título de Necronomicon. Fue entonces que, debido a la influencia del libro ocasionada por su traducción, horribles y misteriosos hechos obligaron al patriarca Michael a ordenar quemar todos los especímenes que se encontrasen de la temible obra, sumergiéndose así el Necronomicon en la oscuridad hasta que en 1228 Olaus Bormius encontró una traducción al latín. Por ello, la obra se convirtió en un foco de atención y en 1232 el Papa Gregorio IX la prohibió, aunque fue impresa 2 veces en la posteridad, una, se cree que en Alemania, en el siglo XV y con letras negras y otra en el siglo XVII, posiblemente en España. En cuanto a la famosa traducción al inglés, basada en un ejemplar del original árabe, que supuestamente habría hecho John Dee, aquella nunca fue reproducida en la imprenta. En cambio, las 2 versiones latinas aún se conservan,
estando la del siglo XV en el Museo Británico y la del siglo XVII, a través de 3 ejemplares que quedaron de ella, en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miskatonic en Arkham y en la Universidad de Buenos Aires. No obstante, se rumorea que hay más copias secretas, una del siglo XV que supuestamente fue a parar a manos de un millonario estadounidense y otra griega del siglo XVI que pertenece a la familia Pickman de Salem pero que casi seguramente desapareció junto con el artista reverendo U. Pickman en 1926. Finalmente Lovecraft, en la época en que escribió la historia del Necronomicon, afirmó que el sistema legal inglés tenía prohibido el libro, en parte porque se creía que su lectura podría hacer caer a su lector en la más profunda locura. El Necronomicon, una ficción que llegó a burlarse de la realidad. A la hora de establecer la falsedad del Necronomicon, nada tiene más peso que la propia declaración que Lovecraft hizo acerca del libro. Ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Azred o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. Ludwig Prim fue ideado por Robert Bloch y su Deber Miss Mysteries, mientras que el libro de Eibon es una invención de Clark Aston Smith. Robert Eobard debe responder de Friedrich von Hundt y su Unausprechlichen Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Eibon. Pese a la declaración citada, muchos siguieron creyendo en la elaborada mentira de Lovecraft, en parte porque éste había dado las coordenadas, ficticias en unos casos, reales en otros, de ciertos lugares en que aún se preservaban ejemplares, lugares como la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires, la ficticia Universidad de Miskatonic, la Biblioteca Nacional de París o el Museo Británico. Así, muchos curiosos han indagado en esos lugares para darse cuenta de que o bien no hay nada, o bien el lugar no existe, u de Miskatonic, o bien, como en ciertas universidades de un siglo a que no se ha nombrado en este párrafo, hay ejemplares pero esos ejemplares son evidentemente ficticios, más, pese a eso, muchos siguen buscándolo en los lugares que Lovecraft señaló, y en otros que no señaló, y algunos han sido seriamente perjudicados por inescrupulosos que les han vendido supuestos ejemplares originales del Necronomicon, ejemplares estos con características como portadas forradas en piel, páginas de materiales antiguos, grabados envejecidos y otros atributos destinados a sembrar en el incauto la ilusión de que ante sus ojos está un libro viejo, antiguo y siniestro. Sumado a lo anterior, en Internet es posible encontrar páginas que fingen develar los misterios del inexistente libro o, peor aún, sitios en que se intentan vender ejemplares originales a precios exorbitantes, dándose en muchos casos la situación de que esos ejemplares son solo réplicas de grimorios medievales. Ejemplo destacable de las farsas que hay es aquel que, en su artículo de Making of Hoax, August Derleth nos narra. Allí, Derleth cuenta que en 1962, dentro de una publicación llamada Antiquarian Bowman, apareció un anuncio que decía, Al-Azred, Abdul. Necronomicon, España 1647. Encuadernado en piel algo arañada descolorida, por lo demás buen estado. Numerosísimos grabaditos madera, signos y símbolos místicos. Parece tratado, en latín, de magia ceremonial. Ex libris. Sello en guardas indica procede de Biblioteca Universidad Miskatonic. Mejor postor. También, en el mismo artículo, Derleth cuenta que cierto estudiante, a manera de broma, incluyó una ficha, inventada, del Necronomicon en el área BL 430 de la sección de religiones primitivas de la Biblioteca General de la Universidad de California, logrando así que en poco tiempo el libro sea pedido no solo por alumnos sino también por profesores. Siguiendo la línea anterior, el famoso escritor Jorge Luis Borges ideó una ficha sobre el Necronomicon y la incluyó en la Biblioteca Nacional de Argentina. El caso de Borges es solo una notable isla en el archipiélago conformado por los numerosos artistas y escritores que, intentando dar vida a la leyenda, han publicado libros bajo el título del Necronomicon, libros en los que generalmente no se expone su falsedad. Muchas de esas obras son meros listados de primigenios y otras entidades, compilaciones de símbolos y conjuntos de oraciones en donde muchas veces se puede apreciar una imitación pobre y reduccionista del estilo de escritura de Lovecraft. Aunque, como en casi todo, existen excepciones y es así que algunos ejemplares son auténticas piezas de colección, empobrecidas únicamente por la ausencia, dictada por los derechos de autor, de frases que Lovecraft inventó y utilizó para citar al inexistente Necronomicon en el contexto de sus relatos ya que, evidentemente y como es sabido, Lovecraft en gran parte inventó el Necronomicon para enriquecer su universo ficcional y fortalecer los mecanismos de verosimilitud de su sistema literario de narrativa. Además de imitaciones buenas y malas, el Necronomicon también ha dado pie a obras artísticas y literarias inspiradas en él. Ejemplo de ello es el magnífico Giger Necronomicon, una recopilación del macabro y genial arte del dibujante Ora Reverendo Giger, la cual fue editada en 2 volúmenes y tiene una presentación en piel negra, con holograma escondido y tiraje de 666, el número no es casualidad, ejemplares, todo para deleite del coleccionista. Memorable también es la recopilación de relatos de fans de Lovecraft que la editorial española La Factoría de Ideas publicó bajo el título del Necronomicon, o el también así titulado libro de Donald Tyson, el cual es en realidad una autobiografía de Abdul al-Azred en la que, entre otras cosas, se exponen y explican numerosos mitos, se mencionan ciudades citadas por Lovecraft en sus escritos y se desarrolla una cosmología sobre el origen del mundo propia del universo Lovecraftiano, todo en una imitación bastante buena del estilo propio de los escritores árabes que vivieron en la época del ficticio Abdul al-Azred. Algunas versiones importantes del Necronomicon. 1.
el Necronomicon de The Campsitters. Su autor nos cuenta cómo, en las afueras de Irak, robó un libro llamado Al-Azif, el cual fue traducido después por un estudioso que, tras desempeñar su labor, murió de forma trágica. La historia susodicha ha sido desmentida pero, según se sabe, la historia, con ligeras variantes, de aquel estudioso en realidad sí le sucedió a un cabalista mexicano que desapareció en Israel a fines de los 90 y, asimismo, a un rabino judío. Aunque, como siempre sucede con el esquivo y al parecer inexistente Necronomicon, los textos traducidos nunca aparecieron. 2. El Necronomicon de Wilson I. Turner Langford. El autor, un ocultista y novelista, cita en esta obra a personajes como Dominic Purcell o el padre de Lovecraft, quien según algunos fue un masón que tuvo una copia de la traducción del Necronomicon hecha por John Dee, antes de morir, introdujo al pequeño y brillante, escribía y leía a los 2 años, Lovecraft en las ciencias ocultas, 1. También, aquí Wilson habla de los Illuminati, la élite masónica, y de ocultos juegos mundiales de poder como aquel que supuestamente acabó con Kennedy y creó el proceso que permitió la entronización del Cuarto Reich, el de USA, con Bush como su mayor representante. Este libro, que mezcla datos reales con ficciones, tiene para los creyentes del Necronomicon un fondo de verdad. 3. El Necronomicon de Simon. Esta versión, lanzada en 1977 por la editorial Strangecraft Inc., tiene la particularidad de que su autor real no se conoce y, todo cuanto proporciona el libro en cuanto a su autoría, es el simple nombre de Simon, quien supuestamente solo habría escrito el prólogo. 2. Ya que lo demás, el Necronomicon como tal, principalmente, habría sido entregado por un misterioso monje. El libro, además de desplegar toda una cosmología y un enorme aparato simbólico de magia, ofrece el testimonio, supuestamente auténtico, de un árabe loco que no es otro sino el famoso Alazred. 4. El Necronomicon de Gregorius. No es sino una traducción alemana del Necronomicon de Simón en la cual se ha añadido un prólogo de la Goetia. 5. El Necronomicon de Quine. Esta versión, que supuestamente es una traducción, y no una invención, del Necronomicon hecha por Antonius Quine, es una de las más tajantemente rechazadas como falsas por parte de los estudiosos. 6. El Necronomicon de Frank Rippel. Su autor, a lo largo de 3 volúmenes, despliega un largo y erudito discurso a través del cual no solo nos cuenta cómo algunos han usado comercialmente al Necronomicon sino también cómo el Necronomicon ha sido visto y usado por distintos grupos, siendo así una suerte de eslabón perdido en el esoterismo para unos, un sistema de tarot para otros e incluso, para algunos, incluyendo el autor del libro, un sistema de teocosmología que los atlantes, a los cuales les causó la ruina, pasaron a los egipcios y que, además de tener paralelismos con el Sautenerom y la magia roja egipcia, permite llenar los hoyos de la cábala. A pesar de ser muy buenas las elucubraciones ocultistas de Rippel, es sabido que Lovecraft sabía mucho de ocultismo y mitología y no dejó nada a la arbitrariedad sino que calculó todo de modo tal que se pudiesen ver paralelismos del Necronomicon en otros sistemas mágico-cosmológicos e, inclusive, mediante una combinación de abstracción e imaginación, usar elementos del Necronomicon para rellenar los agujeros de sistemas como la cábala. Principalmente por eso, la trilogía de Rippel no goza de mucha credibilidad en tanto discurso que pretende legitimar al Necronomicon. Como ven, hay muchas teorías y varias ediciones similares. Ustedes juzguen si les gustaría saber más sobre este libro que es prohibido y censurado. Con esto los dejo, youtuberos, denle dedito arriba.